Hola Junior, si publicas mi historia, por favor que sea anónima y cambia los nombres. Cuando yo estaba pasando el cementerio, la noche había caído como un manto espeso y sofocante. El aire estaba cargado de humedad y un silencio antinatural dominaba el ambiente. Me encontraba caminando por el sendero que pasaba junto al cementerio del pueblo, un lugar que todos evitaban después del anochecer. Decían que algo oscuro habitaba entre esas tumbas, pero yo nunca había creído en esas historias. Hasta esa noche, había tomado ese atajo para ahorrar tiempo, aunque en el fondo algo me incomodaba. Cada paso resonaba como un eco hueco en el camino de grava. Las sombras de los árboles centenarios danzaban en la penumbra, proyectadas por la tenue luz de la luna. A medida que avanzaba, sentía cómo mi respiración se volvía más rápida, acompasada con el latir frenético de mi corazón. El portón de hierro del cementerio estaba ligeramente abierto, rechinando suavemente al compás del viento. Una parte de mí quiso acelerar el paso y alejarse de ahí lo más pronto posible, pero algo inexplicable me detuvo. Una sombra apareció moverse entre las tumbas, rápida, casi imperceptible. Me dije a mí mismo que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero el escalofrío que recorrió mi espalda me hizo dudar. ¿Hola?, dije en voz alta, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. El eco de mi voz murió rápidamente, como si el lugar absorbiera el sonido. Entonces lo escuché por primera vez. Un susurro. No logré entender qué decía, pero era una voz baja, arrastrada, como si viniera de todos lados y de ningún lugar a la vez. Miré alrededor, buscando algún signo de vida, pero solo encontré lápidas y cruces oxidadas. Debe ser el viento, me dije, aunque sabía que no era cierto. Decidí seguir caminando, pero un crujido detuvo mis pasos. Esta vez no era mi imaginación. Algo se movía entre las sombras. Podía sentir una presencia, algo que me observaba desde la oscuridad. Mi piel se erizó cuando vi una figura emerger lentamente entre las tumbas. Era alta y delgada, con movimientos antinaturales, casi como si sus articulaciones estuvieran en el lugar equivocado. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. La figura comenzó a acercarse, arrastrando los pies, y pude distinguir algo más. Llevaba un velo negro que cubría su rostro. A cada paso que daba, el susurro volvía más claro, más penetrante. Esta vez entendí las palabras. No debiste venir. El pánico me sacó de mi trance. Retrocedí unos pasos, tropezando con una roca y cayendo al suelo. Desde esa perspectiva, pude ver que no estaba sola. Había más figuras moviéndose entre las tumbas, todas con el mismo andar torpe y errático, todas cubiertas con velos negros. No podía pensar. Mi instinto de supervivencia tomó el control y corrí hacia el portón. Sentía sus pasos siguiéndome, cada vez más cerca. Justo cuando llegué al límite del cementerio, algo frío como el hielo me agarró del tobillo, haciéndome caer de nuevo. Grité con todas mis fuerzas mientras pateaba, logrando liberarme. Crucé el portón y seguí corriendo sin mirar atrás hasta llegar a mi casa. Cerré la puerta de un portazo y me dejé caer al suelo, jadeando. Todo estaba en silencio. No había señales de que alguien me hubiera seguido, pero el miedo no me abandonaba. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas figuras acercándose, escuchaba sus susurros. Cuando finalmente me quedé dormido, fue solo para despertar gritando debido a una pesadilla que sentía demasiado real. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba respuestas. Le conté lo sucedido a una anciana del pueblo, conocida por saber todas las historias y leyendas locales. Cuando mencioné el cementerio, su expresión cambió. «No deberías haber ido allí», dijo con voz grave. «Ese lugar está maldito». Me contó sobre un antiguo ritual que había salido mal, sobre cómo habían intentado devolver la vida a los muertos hace décadas, pero en lugar de traer de vuelta a sus seres queridos, trajeron algo más, algo que no pertenece a este mundo. Las figuras con velos eran los guardianes de ese error, atrapados entre este mundo y el otro, protegiendo el cementerio de intrusos como yo. Intenté convencerme de que solo eran cuentos de ancianos, pero cada noche desde entonces escucho los susurros. Primero en mis sueños, luego en la oscuridad de mi habitación. Y anoche vi algo más. Una sombra alta y delgada, con un velo negro, parada al pie de mi cama.
No debía haber pasado por ese cementerio. Algo me siguió a casa y ahora no estoy seguro de cómo detenerlo. Si estás leyendo esto, aléjate de ese lugar. Hay cosas que es mejor no despertar. Hola Junior. Si publicas mi historia, por favor que sea anónima y cambia los nombres. Cuando tenía 24 años, trabajé en el cementerio. Nadie realmente se entusiasma al ser contratado allí, pero la necesidad de dinero no deja espacio para la elección. El aire siempre estaba cargado de humedad y el sol se colaba entre las lápidas de forma tenue, como si intentara evitar la mirada fija de los muertos. Pero fue esa atmósfera extraña, esa sensación de que algo no estaba bien, lo que me atrajo, algo que solo entendí mucho tiempo después. Mi jornada comenzaba al caer la tarde. Era el turno de la tarde-noche, el que pocos querían. Me encargaba de tareas simples, asegurarme de que las puertas estuvieran cerradas, vigilar los pasillos polvorientos, barrer los restos de flores secas. Al principio, todo parecía rutinario. El sonido de mis botas golpeando el suelo de piedra era lo único que rompía el silencio absoluto, exceptuando las ocasionales ráfagas de viento que susurraban entre las tumbas. Hubo una noche, sin embargo, que algo cambió. Estaba barriendo cerca de la zona más antigua del cementerio cuando noté algo extraño. La lápida de un hombre llamado Arturo Rivas había caído, como si la tierra misma la hubiera hecho volar. Decidí que debía arreglarla antes de que el amanecer llegara, pero cuando me acerqué, algo no estaba bien. La tumba no estaba vacía. El cadáver de Arturo Rivas, aunque parcialmente descompuesto, parecía moverse. Un leve temblor sacudía su cuerpo y de su boca se escapaban ruidos ininteligibles, como si intentara hablar, pero no lo lograra. Mi mente trató de procesar lo imposible, pero el miedo se apoderó de mí. Retrocedí, pero algo me obligó a quedarme allí, observando. Fue en ese momento cuando vi algo que jamás olvidaré. Los ojos de Arturo, esos ojos opacos por la muerte, se abrieron fijos en mí y una sonrisa grotesca y antinatural se formó en su rostro. No era una sonrisa humana, era como si su cadáver no quisiera estar allí, pero tampoco pudiera irse. No podía moverme. Un frío insoportable invadió mi cuerpo. En cuanto pude darme cuenta de lo que sucedía, salí corriendo, pero el eco de esos ojos me siguió, taladrando mi mente. Durante días no pude dejar de pensar en Arturo. Lo único que podía hacer era regresar al cementerio, como si una fuerza invisible me atrajera, como si me estuviera esperando. Cada vez que pasaba por su tumba, sentía una presión en mi pecho, como si algo estuviera acechando, esperando el momento perfecto para atraparme. Lo peor vino una noche, cuando el viento se calmó por completo. Ni un suspiro de aire, solo el sonido de mis pasos resonando en el vacío. Me encontraba en la zona más alejada, cerca de una pequeña capilla en ruinas, cuando lo vi. No podía creerlo. Arturo Rivas estaba allí, de pie frente a mí, con el mismo cuerpo descompuesto, la misma sonrisa macabra. Pero algo era diferente. No estaba solo. A su lado había otros. Al principio no pude verlos claramente, pero a medida que los observaba me di cuenta de que eran figuras humanas, desfiguradas, como cadáveres que se arrastraban fuera de sus tumbas. Había más de 20, todos con las mismas sonrisas grotescas, y todos, al igual que Arturo, me miraban fijamente. Y luego comenzaron a hablar, pero no de una manera que pudieras comprender. Era como si intentaran comunicarse conmigo, sus voces entrelazadas en un susurro incesante que invadía mi mente. Corrí como jamás había corrido antes, pero a pesar de que mis piernas me temblaban, no lograba salir de la oscuridad que se había apoderado del cementerio. Mis pasos retumbaban, pero las figuras seguían mi rastro, cada vez más cerca, cada vez más fuertes. Mi corazón latía con fuerza, mi respiración era irregular y el pánico comenzó a cegarme. Al fin llegué a la salida, o eso creí. Miré hacia atrás, buscando el consuelo de la luz. Pero lo que vi no fue un refugio. La entrada del cementerio estaba bloqueada por una pared de oscuridad absoluta. Era como si todo el mundo se hubiera desvanecido
y lo único que quedaba era la desesperación de saber que nunca podría escapar. Al girarme nuevamente, Arturo estaba frente a mí. Sus ojos vacíos eran ahora los de todos los muertos. Susurraban algo que no podía entender, pero una frase se quedó grabada en mi mente: nosotros nunca nos vamos. Me caí de rodillas, impotente. El miedo me había consumido. No podía gritar, no podía moverme. Estaba atrapado en un lugar donde los muertos nunca descansaban, y lo peor de todo era que no estaba solo. Al mirar hacia los otros cadáveres, me di cuenta de que algo más macabro sucedía. Las tumbas estaban siendo vaciadas, no por ellos, sino por algo aún más antiguo, algo que había despertado con la llegada de Arturo, algo que estaba más allá de la muerte misma. Recuerdo muy poco. Después de esa noche, desperté en la entrada del cementerio con las manos cubiertas de tierra y la sensación de que algo me observaba siempre a mi lado. Cada vez que cierro los ojos, puedo escuchar los susurros de los muertos, cada vez más cercanos, diciéndome lo mismo: nunca nos vamos. Lo peor es que ahora entiendo el mensaje. Todos los que pasan por el cementerio están destinados a quedarse, a ser parte de su condena. Nadie escapa, nunca lo hará, y ahora soy uno de ellos. Hola Junior, soy Nachel. Si publicas mi historia, por favor que sea anónima y cambia los nombres. Era el tipo de historia que a nadie le gustaría escuchar, pero tampoco podían dejar de hacerlo. Todo comenzó una noche lluviosa cuando, después de haber terminado una larga jornada de trabajo, decidí tomar el camino más corto a casa, un sendero que atravesaba el bosque cercano al pueblo. Nunca fui supersticioso, pero algo en el aire esa noche me pareció extraño, como si el viento mismo estuviera susurrando algo en mi oído. El sendero estaba más oscuro de lo normal, y la lluvia caía a cántaros, empapándome hasta los huesos. Mientras caminaba, algo extraño llamó mi atención. Una figura humana a lo lejos, parada bajo un árbol, inmóvil. Pensé que podría ser alguien más buscando refugio de la tormenta, pero algo en la postura de esa figura me inquietó. No se movía, apenas se distinguía en la oscuridad, pero no pude evitar sentir una pesadez en el aire a medida que me acercaba. ¿Estás bien?, grité, mi voz resonando en el silencio de la tormenta. La figura no respondió. Me acerqué un poco más y entonces lo vi claramente. Era un hombre, pero su rostro era lo que me paralizó. No tenía ojos, ni nariz, ni boca. Solo una masa de carne viscosa y pálida, como si su rostro hubiera sido arrancado, dejándolo vacío, completamente desfigurado. Su cuerpo estaba cubierto de algo que parecía un sudor espeso y negruzco que resbalaba por su piel. Intenté retroceder, pero en cuanto di un paso atrás, escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente y mi estómago se dio vuelta al ver lo que había. Más figuras, todas igual de desfiguradas, emergiendo de las sombras. Estaban rodeándome, moviéndose lentamente, como si no tuvieran prisa. No podía gritar, mi garganta estaba cerrada por el terror. Intenté correr, pero las figuras se desplazaban con una agilidad inhumana, como si hubieran estado esperándome. La tormenta cesó de golpe, como si todo el universo hubiera detenido su curso solo para concentrarse en mí. El silencio era absoluto y las figuras seguían acercándose. En ese momento lo supe, no estaba siendo perseguido por personas, no eran seres humanos, eran algo más, algo que había estado esperando en la oscuridad, algo que no debía existir. Una de las figuras se adelantó, aunque no tenía rostro, sentí que su presencia me observaba, me estudiaba. El aire a su alrededor vibraba con una energía opresiva. Me incliné hacia adelante, incapaz de moverme, atrapado en su mirada invisible. Entonces, una voz rasposa y siniestra emergió de la nada. No podía distinguir de dónde venía, pero la escuché con claridad absoluta. No hay escape, ya no eres uno de ellos. La figura levantó su mano y sentí como si algo dentro de mí se rompiera. El dolor fue instantáneo, como si 1000 agujas atravesaran mi cuerpo, y caí de rodillas en el barro, incapaz de moverme. El rostro de la figura, o lo que alguna vez fue un rostro, apareció frente a mí, deformado, indescriptible, y entonces supe que no había nada que pudiera hacer. Mi alma había sido atrapada. Me desperté al amanecer, tirado en el suelo, cubierto de barro, empapado por la lluvia. Las figuras ya no estaban. El sendero estaba vacío, pero algo dentro de mí había cambiado. Sabía que ya no era el mismo. Miré mis manos. Estaban pálidas, frías. De alguna manera, supe que no era humano. Había
sido transformado en algo más, algo sin rostro, sin nombre, condenado a vagar en las sombras de la noche para siempre. Y mientras caminaba de regreso al pueblo, con la lluvia cayendo suavemente sobre mi rostro, entendí lo que me había dicho aquella voz. No había escape, ya no era uno de ellos. Si te atreviste a sumergirte en esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos relatos que desafiarán tu mente. ¿Te ha dejado inquieto? Déjanos tu comentario y comparte tus pensamientos sobre lo que acaba de suceder. ¿Crees que la oscuridad digital tiene algo más que ofrecernos? Hablemos de ello en los comentarios.